Muy buen día, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar un informe sobre el movimiento indígena Lenca Independiente de La Paz en Honduras para la asignatura de Movimientos Sociales 1. Mi nombre es Seili Baquedano y yo voy a darles una introducción de nuestro trabajo. Muy bien, el movimiento indígena Lenca de La Paz emerge como un fenómeno crucial en el contexto de la lucha por los derechos y la autonomía de los pueblos originarios en Honduras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ese movimiento se ha convertido en un gran referente tanto a nivel nacional como internacional debido a su persistente lucha por la preservación de la tierra y los recursos naturales. Y obviamente sin dejar de lado la identidad cultural de la comunidad lenca. En el marco de este movimiento, diversas políticas públicas han sido objeto de análisis y crítica, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo económico y la gestión de los recursos naturales. Este movimiento tiene una participación activa en el movimiento Lenca, que ha sido fundamental para promover una mayor inclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la formulación e implementación de estas políticas. ¿Cómo entraría el rol del trabajador social? Bien, el rol del trabajador social adquiere una relevancia significante en el contexto porque se convierte en un facilitador del diálogo intercultural y en un defensor de los derechos humanos de las comunidades indígenas. En este trabajo nosotros exploramos las funciones específicas que desempeña el trabajador social en el contexto del movimiento indígena Lenca de La Paz en Honduras, así como su papel en la articulación entre las demandas de la comunidad y las políticas públicas. Asimismo, aquí se analizó el impacto de los movimientos sociales en la promoción de la justicia social y la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Seguido de esto, también voy a darles los objetivos de esta investigación, que fueron, por ejemplo, el objetivo general que nosotros teníamos fue de investigar la importancia de las políticas públicas en el movimiento indígena Lenca Independiente de La Paz en Honduras y cómo el trabajador social puede contribuir para fortalecer este movimiento. Y como objetivos específicos tenemos 3, que serían: el primero sería mencionar las políticas públicas que afectan al movimiento indígena Lenca, centrándose en áreas como la discriminación, la salud y la tierra, y también evaluar el impacto de estas políticas en las comunidades indígenas lencas en términos de más que todo acceso a recursos y derechos. Y por último, analizar el papel potencial del trabajador social en apoyar y empoderar a las comunidades indígenas lencas para poder abordar sus derechos y participar en la formulación de políticas públicas que los afectan. Eso fue todo de mi parte y los dejo con mi compañero Rafael, que él les va a hablar un poco más del tema y va a hablar sobre la justificación. Muchas gracias. En la justificación de la investigación, nuestra investigación surge de la necesidad de comprender y abordar los desafíos que enfrenta el movimiento indígena Lenca Independiente de La Paz en Honduras, MILPA. Reconocemos su importancia en la lucha por el reconocimiento de derechos y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad lenca, una población históricamente marginada y discriminada. Al adentrarnos en el estudio de esta realidad, nos percatamos de las diversas barreras estructurales que obstaculizan la capacidad del MILPA para generar cambios significativos. Estas barreras incluyen deficiencias sociales arraigadas, limitada representación política efectiva, discriminación cultural y el mal funcionamiento de las políticas públicas en sus territorios. Creemos firmemente en el potencial transformador del trabajador social como herramienta de empoderamiento y el fortalecimiento comunitario. En un contexto donde las comunidades indígenas como la Lenca siguen enfrentando múltiples desafíos, nuestras investigaciones no solo contribuirán al conocimiento existente, sino que también proporcionarán recomendaciones concretas para fortalecer al MILPA y mejorar su capacidad de promover cambios significativos en beneficio de la comunidad lenca y otras comunidades indígenas en la región. En la metodología aplicada, hicimos uso de revisión documental, análisis de políticas públicas, investigación sobre el rol del trabajador social. En la revisión documental realizamos una exhaustiva revisión de documentos gubernamentales
informes de organizaciones no gubernamentales y estudios académicos relacionados con el movimiento indígena Lenca de la Paz en Honduras, así como las políticas públicas pertinentes y el rol del trabajador social en contextos indígenas. Identificamos y analizamos las políticas públicas relevantes en áreas como educación, salud y tenencia de tierras, con un enfoque en su impacto en el MILPA y las posibles intervenciones del trabajador social en este contexto. En la parte del análisis de políticas públicas, llevamos a cabo un análisis detallado de las políticas públicas identificadas, evaluando su alcance, implementación y efectividad en términos de su impacto en el movimiento indígena Lenca de la Paz. Examinamos las limitaciones de estas políticas en relación con las necesidades específicas del movimiento y las posibles áreas de intervención del trabajador social para fortalecerlo y mejorar su impacto en la comunidad. Y sobre la investigación del rol del trabajador social en contextos indígenas, nos centramos en las funciones y estrategias que pueden implementarse para apoyar a comunidades como el MILPA. También identificamos las mejoras prácticas y experiencias previas de los trabajadores sociales en el trabajo con comunidades indígenas para informar posibles enfoques y acciones en el contexto del movimiento indígena Lenca de la Paz. A continuación los dejaré con mi compañero Maynor, que les explicará un poco sobre el marco referencial. Marco referencial. La situación del movimiento indígena Lenca de la Paz, MILPA, y su relación con las políticas públicas y el trabajo social se contextualiza en un escenario donde el Estado hondureño ha mostrado deficiencia en la atención y respuestas en las necesidades de los pueblos indígenas, la falta de apoyo gubernamental, la ausencia de soluciones adecuadas para los problemas que enfrentan la comunidad lenca son muy evidentes. En el Estado, aunque ha prolongado leyes y proyectos a favor de los pueblos indígenas, no han logrado traducir estas disposiciones y mejorar significativamente en las condiciones de vida de la comunidad lenca, que esto se sugiere una brecha entre las políticas públicas existen y su implementación efectiva en el terreno. El papel de los trabajadores sociales en este contexto es crucial y la falta de respuesta estatal y las limitaciones de la representación política exigen enfoques que fortalezcan la participación y el empoderamiento de las comunidades o aborígenes como Milpa. En los derechos políticos, los trabajadores sociales pueden desempeñar un papel clave en este proceso, facilitando la organización comunitaria, brindando apoyo emocional y social y abogando por la inclusión y la justicia en las comunidades lenca. Ahora bien, en el marco contextual vamos a hablar sobre el movimiento MILPA, que es parte de un panorama más amplio del movimiento social en Honduras, que busca defender los derechos humanos como promover la justicia social y combatir la discriminación. Estos movimientos a menudo se enfrentan a la represión del gobierno y la violencia del grupo del poder. En este contexto, el trabajador social desempeña un papel crucial como defensor de los derechos humanos y promotor del cambio social. Su intervención se centra en fortalecer las capacidades de la comunidad lenca para enfrentar los desafíos que enfrentan, abogar por sus derechos y participar activamente en la formulación de esta política pública que lo afectan. Y también es importante comprender que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y fortalecer sus tradiciones y costumbres, manifestaciones culturales pasadas, presentes y futuras, tales como lugares arqueológicos, históricos y objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes y literatura. También la comunidad indígena en La Paz se unieron en el movimiento independiente indígena Lenca de La Paz, Honduras, MILPA, con el propósito de proteger de manera más efectiva sus recursos naturales, especialmente las montañas, bosques y ríos. La formación de Milpa surgió en reacción a concesiones inapropiadas de ríos y tierras en su territorio. Hay empresas mineras y proyectos hidroeléctricos. Desde ese entonces, estas comunidades indígenas, en colaboración con otras entidades, han expresado su preocupación por la falta de consultas previas, libres e informadas. De igual manera, la cultura lenca conserva un idioma que otros pueblos indígenas no comprenden, lo cual está en relación con el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que reconoce y protege la diversidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas.
Mi nombre es Rigoberto y yo les voy a hablar sobre el análisis de la investigación. Empezaremos por el crítico. Cuando nos adentramos en el movimiento indígena Lenca de La Paz en Honduras, nos encontramos con una realidad compleja y desafiante. Esta comunidad enfrenta profundas desigualdades sociales, culturales y políticas que van desde la falta de acceso a servicios básicos hasta la discriminación racial. En este contexto, el movimiento independiente Lenca de La Paz, MILPA, se alza como un bastión de resistencia y lucha por la justicia social. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento de derechos y la mejora de las condiciones de vida de los lencas está lleno de muchos obstáculos. La falta de una representación política efectiva, la corrupción institucional y la violencia que va dirigida contra los líderes indígenas son solo algunos de los desafíos que enfrentan estas comunidades. Aquí es donde nosotros entramos, los trabajadores sociales, como aliados y facilitadores del cambio. Nos apoyamos en enfoques como el trabajo social comunitario, la teoría de los sistemas, la del cambio social y el empoderamiento para fortalecer a la comunidad lenca en su lucha. Nos sumergimos en la comunidad y trabajamos mano a mano con ellos para identificar y abordar los problemas que les aquejan. A través del trabajo social comunitario, fomentamos lo que es la acción colectiva y la participación de la comunidad en búsqueda de soluciones a sus respectivos problemas. Como enlace entre la comunidad lenca y las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, utilizamos la teoría de los sistemas. Esta nos ayuda a promover la colaboración y garantizar un acceso equitativo a recursos y servicios. Además, nos sumergimos en la teoría del cambio social, ya que sirve para generar conciencia y sensibilización sobre los derechos indígenas, desafiando así la discriminación y la exclusión que enfrenta la comunidad lenca. Y por supuesto, empleamos la teoría del empoderamiento para fortalecer la capacidad de los lencas para tomar el control de sus vidas y mejorar su bienestar. Ahora bien, ¿cuál es el análisis reflexivo de esta investigación? Reflexionar sobre el papel del movimiento indígena Lenca de La Paz, Honduras, MILPA, nos permite apreciar lo que es su vital importancia como agente de cambio social y defensor de los derechos indígenas, a través de la acción colectiva y la movilización comunitaria. El MILPA ha logrado proyectar las demandas y necesidades de la comunidad lenca a niveles nacional e internacional. Su firme resistencia frente a la explotación de recursos naturales y la defensa de su territorio son claros ejemplos de su compromiso con la preservación de su identidad cultural y su entorno natural. En este contexto, el trabajador social emerge como un facilitador clave de procesos participativos dentro de la comunidad lenca. Su labor es implicar una estrecha colaboración con los líderes y miembros de la comunidad para identificar cuáles son las necesidades, las prioridades y cuáles serían las aspiraciones. A través de técnicas participativas como la escucha activa, factor importante, la facilitación de grupos y la meditación de conflictos en cuanto a mediación para resolverlos. El trabajador social contribuye a fortalecer la cohesión comunitaria y promueve un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los miembros de MILPA. Además, el trabajador social desempeña un papel crucial en la promoción de la conciencia y la sensibilización sobre los derechos indígenas, derechos de los cuales ellos corresponden. Su labor educativa y de capacitación se enfoca en informar a la comunidad lenca sobre sus derechos y recursos disponibles, así como en abogar por su reconocimiento y respeto por parte de las autoridades y la sociedad en general, el cual es meritorio. A través de la promoción de la justicia social y la denuncia de la discriminación y la exclusión, el trabajador social fortalece la capacidad de autodefensa y defensa de la comunidad lenca. Otra función que es muy importante que desarrolla el trabajador social es servir como enlace entre la comunidad y las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, las cuales fueron antes mencionadas, actuando ya sea como un puente entre actores. El trabajador social facilita lo que es el acceso de la comunidad lenca a servicios y los recursos, en donde se promueve la colaboración y el diálogo constructivo entre diferentes partes interesadas. En el caso específico de Martín Gómez Vázquez, que es líder de MILPA, su compromiso con la protección de los derechos de las comunidades indígenas lenca en el departamento de La Paz es ejemplar. Su labor incluye la defensa de la titularidad de las tierras ancestrales y la protección del medio ambiente, en línea con los principios establecidos en la Convención 169 de la OIT sobre el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento previo. La diversidad cultural y lingüística
de estas comunidades indígenas incluyen a los lencas, lo cual es muy reconocido a nivel nacional y debe de ser protegida por ser un punto y un factor líder que trabaja incansablemente para garantizar el bienestar y la preservación de su identidad. Ahora los dejo con mi compañera Natalie. Bueno, yo les voy a hablar sobre las conclusiones. Las políticas públicas tienen un impacto significativo en la vida de las comunidades indígenas lencas, especialmente en las áreas críticas como la educación, la salud y la tendencia de la tierra. Identificar y comprender estas políticas es fundamental para abordar las necesidades y desafíos específicos que enfrenta ese grupo étnico. La evaluación del impacto de las políticas públicas en las comunidades indígenas lencas revela disparidades en el acceso a recursos y desarrollo. Este análisis puede destacar áreas donde se necesita una mayor atención y acción para garantizar la equidad y la justicia para estas comunidades. El papel del trabajador social emerge de forma crucial en el apoyo y empoderamiento de las comunidades indígenas lencas, al involucrarse en la defensa de derechos y la participación en la formulación de políticas públicas. Los trabajadores sociales pueden facilitar un cambio positivo y fortalecer la voz de estas comunidades en la toma de decisiones que afectan directamente. Como recomendaciones tenemos que es fundamental para las comunidades indígenas lencas identificar las políticas públicas que afectan su vida cotidiana, especialmente en las áreas críticas como la educación, la salud y la tendencia de la tierra. Se recomienda que la comunidad y sus aliados trabajen juntos para comprender estas políticas, evaluar su impacto y abogar por cambios que promuevan la equidad y la justicia. También se sugiere a la comunidad indígena lenca promover y participar en evaluaciones del impacto de las políticas públicas en sus vidas. Esto implica colaborar con investigadores, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas para recopilar datos, analizar tendencias y revelar desigualdades en el acceso a recursos y derechos. Esas evaluaciones pueden servir como base para la defensa de derechos y la promoción de cambios políticos y sociales. También se les recomienda fortalecer la participación y el apoyo de los trabajadores sociales en la comunidad indígena lenca. Los trabajadores sociales pueden desempeñar un papel crucial en la defensa de derechos y la promoción de políticas públicas inclusivas y equitativas. La comunidad debe colaborar estrechamente con los trabajadores sociales, brindándoles información y apoyo para que puedan representar mejor sus intereses y necesidades en los procesos de toma de decisiones. Gracias por su atención.